A X ya lo conoció desde hace bastante tiempo. No podría decirse que era alguien normal. En cualquier caso, es fácil decir que nunca pasaba desapercibido entre las personas. Y esto era aún más notable en el grupo de teatro al que pertenecía. Pero, como podrán imaginar, la historia de X como parte de este grupo llegó a su final. No tendré nada más que añadir. Lo que viene ahora es la explicación del final, la recapitulación del final. Un evento que no estaba destinado a ocurrir, un futuro imposible. La compañera más longeva y cercana, Marianne Fentanés. La amiga más reciente, Samantha Puerto. Y finalmente, la antigua pareja, Brenda Yáñez. Esta es la recapitulación de sus historias. Unos extras, por decirlo de algún modo, pero no hay que dejarlos de lado. Es la naturaleza humana aprender más de las derrotas que de las victorias. Así que, vamos a repasar este acontecimiento. Separados. Esta es la situación actual, nada más ni nada menos. Desde su salida, X evitó hablar de ello. Incluso, después de terminar el bachillerato, dejó de hablar con los demás. Básicamente, marcó un gran espacio en blanco entre su vida y la de los otros. Anteriormente, al terminar obras o acabar el año escolar, era como pasar de un escenario a otro, solo que esta vez era diferente. Al graduarse, evitó cualquier contacto con sus otros compañeros. En pocas palabras, simplemente desapareció. Carácter. Me llega a la mente el carácter de que X es una persona con un carácter muy difícil, muy extraño y muy, no sé, está dividida esta persona. Eh, Obviamente todos tenemos nuestras decisiones y dependemos de las circunstancias en las que estamos envueltos, ¿no? Pero o era de dos, o era bastante petulante, bastante engreído, bastante fuerte en esa cuestión de yo. No sé si se podría decir narcisista, pero sí era como muy egocéntrico. Y la segunda parte era como cuando estaba con amigos o cuando estaba pensando en otro tipo de cosas, la verdad no sabía decir, pero bastante mal. Al hablar de el tal, me viene a la mente mi último año en la escuela y al inicio él solo era un personaje más y otro compañero más, pero con el tiempo y con las clases de teatro pude conocerlo mejor, aunque me sorprendió mucho que de un día para otro solo dejó como la obra y nos dejó a todos en general. En el grupo seguíamos hablando, pero ya no estaba en teatro, entonces eso fue un poco extraño. Diría yo que empezamos a hablar menos incluso. Antes de su salida del taller era muy distante. Un padre muy callado, muy apartado, muy cerrado. Recuerdo que él le ponía el toque cómico a teatro cuando de repente nadie tenía que decir. Él y otra de nuestras compañeras eran los que salvaban la conversación. Parecía que no le importara, aunque ya era un compromiso más allá de todo. Supongo que conflictuado. No era normal que esa persona estuviera así en ese momento. Y no sé, alguien muy, ¿cómo se dice? Indiferente ante lo que pasaba alrededor. Y en el aspecto fuera del taller y más personal, pues se llegó a buenos términos. Al igual que otros compañeros eran como los principales en ese grupo, entonces gracias a ellos siempre estaba vivo y todos íbamos a los ensayos y participábamos.
Yo diría que este niño es una buena persona, la verdad es divertido y a veces podrías pensar que no te está escuchando, pero yo quiero creer que sí, entonces me cae bien, me agrada. Extraño, muy extraño. Es una persona muy extraña, muy dual. Pues sí, era agradable. Bueno, es agradable aún. Ah, siento que tiene mucho potencial y cuando se clava con algo tiene a seguir y seguir y seguir hasta conseguirlo sin importar. No ve, siento que no ve mucho el panorama cuando se obsesiona con algo o cuando quiere algo. Lo quiere y no ve el panorama. Pero pues son defectos o cosas que todos tenemos en su debido momento. Éramos amigos, a veces era más amigo de mis amigas que mío, luego más amigo mío que de ellas, más amigo de Brian que de todos, pero era un compañero, un amigo y creo que todos lo apreciábamos, entonces era parte de nosotros y del grupo. Mi amigo, él es mi amigo. Eh, es raro porque casi no nos hablamos, pero en ese entonces teníamos muchísima más comunicación. Éramos cercanos, a veces éramos muy cercanos, y después nos alejábamos bastante, pero creo que no nos preocupaba, creo que tampoco era algo que nos quitara sueño, porque sabíamos que en algún momento nos íbamos a hablar y en algún momento más, ¿no? Porque así son las cosas, ¿no? Eso pasa siempre. Creo que pues fue una buena amistad en su momento y que era muy buena realmente. Me la pasaba muy bien. Mm, y después de lo que pasó, siento que sí se quebraron las cosas un poco. Tanto en lo personal como en el taller. Se rompieron muy. Fue algo muy drástico. Siento que afectó a todos. Amigos. Sí, así siento que terminamos. Ciertamente no se sabe qué pasó. Yo tengo, o sea, siento que fue eso. Pero pues quién sabe. Nunca supimos las verdaderas razones. Yo estaba muy emocionada de me tocar actuar con esa persona. Y dije, no, pues ya, o sea, somos amigos, y siento que eso nos podría crear que estemos menos inhibidos ante el otro a la hora de actuar, más porque eran personajes que estaban relacionados de una forma amorosa totalmente. Um, Así que trataba de esforzarme, pero por parte de esta persona carecía de actitud a la hora de trabajar. Y pues fue pasando el tiempo, fueron pasando los ensayos, y el día que esa persona simplemente dijo, ya no voy a estar aquí, fue muy feo, porque dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿quién más se va a meter justamente en estos momentos? O sea, a nadie le interesaba el teatro. Nosotros prácticamente éramos los apestados pendejitos metidos en un grupo chafita de teatro. Y me asustaba, la verdad, porque dije, es mi último año. Sí, suena bien egoísta, porque sí, también estaba pensando mucho en mí. Y yo quería que la obra saliera bien, que fuera una despedida digna para el grupo y pues de las experiencias que vivimos dentro de este grupo. Entonces
me dolió bastante y me enojé mucho con esta persona. Dije, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? ¿Ahora qué le picó? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Y yo creí que en ese momento esa persona tenía una especie de relación amorosa con alguien cercana a mí. Y creí que eso era lo que estaba afectando muchísimo a esta persona que después era el grupo. Y me enojé porque dije, por Dios, o sea, las relaciones amorosas aquí no se pueden meterse. Si tienes que trabajar con esta persona, lo haces. Y si no te agrada o al final tienen problemas, creo que eso es algo que se tiene que resolver fuera del grupo de teatro. Y me sentía muy enojada. De hecho, planeé enfrentar a esta persona y decirle, oye, ¿qué te pasa? Pero dije, no, tampoco es como que deba reprocharle algo, ni siquiera siendo esa persona se encuentra como para llegar y yo muy chingona y decir, ay no, es que fíjate que necesito que hagas esto, porque quiero esto, porque yo estoy pensando en la despedida del grupo y bla, 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 o sea, como tirar toda mi basura que no le pertenece a otra persona. Pero me sentí muy triste, me sentí bastante triste. No supe cómo lidiar con eso. Hasta me puse a llorar, o sea, porque pero porque sentía que esto ya, o sea, la obra no tenía ni pies ni cabeza, no tenía estructura, no tenía bases sólidas. Y dije, si él se va, que es uno de los personajes principales, ¿qué vamos a hacer? Primero no lo creí, pensé que solo había faltado como acostumbrábamos en el grupo de teatro y cuando comentaron ya todos reunidos en círculo, no lo creía y pensábamos como, de seguro va a volver, solo está enojado. Pues creo que todos, y bueno, considerándome en eso, yo estaba muy enojada porque ya llevábamos un trabajo hecho y que se saliera, o sea, nos quitaba todo lo que ya habíamos trabajado, aunque pues no fuera mucho, pero era de los principales. Y sí, con su salida tuvimos que buscar a alguien más, que entramos todos, ¿qué onda? Estábamos entre enojados y buscando una solución. Que la esencia del grupo, cuando se perdió, cuando esta persona se perdió también desde antes, fue algo progresivo, no es como que un día ya, ¡pum! Pero pues, pues me sentí muy mal, me sentí decepcionada de todos e incluso de mí, porque al final de cuentas yo era parte del grupo. Y esta repetición de falta de compromiso, de solamente estar presente cuando se va a recibir algo y de ni siquiera luchar, sino como tratar de luchar solo porque quieres conseguir un trofeo o quieres conseguir una medalla de cierta institución académica. Ahí perdí todo el chiste el grupo. Y me sentí muy mal. Incluso perdí la fe en el director. En mis compañeros, en algunos, había otros que intentaban y porque algunos son muy talentosos, ¿no? Una cosa es que tú te rompas la cabeza tratando de aprender cosas ese tipo de cosas, pero ahí lo que había no era aprendizaje como tal, sino que había talento. Y las personas que tenían talento, que seguían con el talento. Las personas que no teníamos talento, pues ahí andábamos ancladas. Y cuando el grupo se fue para abajo, fue bastante triste, fue una super pérdida. Al parecer, simplemente dijo ya no más y se esfumó. Una desaparición voluntaria. Pero, ¿por qué? Si decidiéramos ir a una comisaría a contar esta desaparición, no tendría cabida o sentido.
Él decidió salirse y desaparecer, y se desvaneció de ellos, sin decir ninguna palabra. Al inicio todo estaba muy tenso, todos estábamos enojadísimos. No, ya no queríamos hacerlo y repito, la moral estaba baja, 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 baja. Entonces yo comencé a faltar, ya pensábamos que no íbamos a ganar, entonces ¿para qué poner todo nuestro empeño en la obra? No pasó nada interesante, pasaron los días, hubo un suplente así, pero por cuestiones personales, yo no me sentía cómoda actuando con esta persona. Ya sabes, ahí yo no sabía nada de cómo interactuar con personas con las que no te llevas muy bien, no porque me cagamos, pero pasó en lo que se aprendían los diálogos, tenía que ensayar solita, fue como empezar de cero, porque ni siquiera me hablaba con esa persona. Bueno, primero estaban los músicos y el profesor le dijo a uno de ellos que nos ayudara, pero pues después ya lo tenían contemplado para, ¿cómo se llama? Para luces y video y todo por el estilo. Y le preguntamos a otro y él aceptó. Y dijo, bueno, como que no quería primero. Y ya empezamos a practicar. A los demás compañeros sí les afectó el momento, pero ellos estaban maravillados con la persona nueva que suplió el lugar. Dijeron, wow, un artista, un músico, un muchacho distinguido, talentoso, al que se le puede sacar mucho jugo. Y yo, y pues todos se embobaron, los ensayos se volvieron una zona de juego y no de trabajo. Y no es porque lo diga, porque se tenga que hacer así, al pie de la letra y todo bien recto y cuadrado, no, pero sí se volvió un despapalle. Y ahí fue cuando la obra pues decayó aún más. Y el director pues arrancaba los pelos de la cabeza porque nos veía fracasar con su obra maestra. No lo sé, la verdad no lo sé, no se me ocurre. Creo que tendrían que haberle pasado muchas cosas o tendría que haber pasado alguien con algo con algún integrante del grupo para que él se saliera tan repentinamente. La más sonada y la que yo más sostuve, por así decirlo, era esa inestabilidad emocional y romántica con cierta persona por parte de ese tipo. Y lo entendí. Siento que en algún momento lo entendí, pero me molesté. Porque de alguna forma yo sabía ciertas cosas sobre su relación y que me sorprendían muchísimo. Pero pues tampoco es como que yo me vaya a meter a decirle a esa persona, oye, haz esto, o a aquella persona decirle, no, es que tú tienes que hacer esto. En realidad no es mi problema. Pero yo creo que eso fue el detonante. Quizá no una de las cosas que le afectaron, pero sí el detonante. Y los demás compañeros igual hablaban sobre su relación, que le afectó mucho, que le lastimó, que le hirió bastante y que y
Otras más decían es que esta persona es una mamona, narcisista, puchila, no le gustó el proyecto, no lo hizo sentir tan grande como se tuvo que haber sentido, no lo sé. Y dijo que adiós. Porque le dije que ya nada. que pues no, que no iba a funcionar. Y que mejor como amigos. Yo supongo que si fue por algo muy personal, diría que no estaba bien, no sé, fingiría demencia o algo así. Diría que no estaba bien, que no me sentía bien y que no podía presentar la obra. Es que siento que a veces las emociones nos desbordan y no sabemos realmente a dónde vamos, solamente queremos, bueno, sí sabemos a dónde vamos, sabemos que queremos salir de ahí porque ya no nos sentimos cómodos ni nada de eso, pero algo me hubiera retenido porque sé que había un compromiso. Pero pues quién sabe, a lo mejor sí lo hubiera dejado también. Desde mi punto de vista, pues respeto su decisión, porque pues ya es pasado y sí hubo un momento en que me enojé, pero si ya no se sentía cómodo, pues ¿qué podemos hacerle? Y quizá fue también lo mejor. Después de la salida, yo diría que esta persona se alejó un poco, digo obviamente del grupo de teatro porque ya no estaba dentro, pero en general de las cosas y de todo el grupo se alejó. Dejé de hablarme con él. Mm, nos alejamos, nunca fuimos amigos muy cercanos, lo considero. Jamás nos contamos nuestras cosas íntimas, ni, ni ese tipo de cosas. Pero sentí que éramos cercanos porque estábamos metidos en el mismo rollo de teatro y que hablábamos a nuestro compañero de al lado y trabajábamos juntos en matemáticas y ese tipo de cosas. Y después todo eso, lo poco mucho que era, se desapareció, se sumó de nada. Mm, Posiblemente sí, pero creo que mi balanza se inclina más al no, porque él siempre tuvo ese lado independiente que tal vez muchos de los del grupo no tenemos. Y no tuvimos, digo, muchos de nosotros ahora lloramos porque queremos regresar. Y supongo que a él le hubiera gustado, pero tal vez no al punto de llorar y rogar por regresar. ¿Cómo superar una separación? Un duelo, la pérdida de un ser amado. Simplemente es casi imposible. Pero, aún así hay que avanzar. El dolor no desaparece, los sentimientos siguen y eventualmente desaparecen, al igual que él. Este, de plano nos dejamos de hablar, o sea, cuando fue nuestra graduación, nos vimos un poco. Am, nos sentamos en en la misma mesa a la hora de cenar, pero de lados distintos y con grupos de personas distintos. Am, y supongo que en algún momento quizá bailamos juntos en el mismo círculo, pero yo no me di cuenta. Y desde ahí empezó. Ni siquiera me despedí, ni siquiera nos despedimos. Y después, pues ya,
se dio la oportunidad y fue cuando comenzamos a hablar, pero él no era él. ¿Me entiendes? Antes como que era muy X, así de... O sea, le podía contar cualquier cosa o así, y éramos así como compitas, muy amigos. Y después de eso, bueno, yo ya no tenía como que esa necesidad o esas ganas de contarle ya cosas más personales o cosas por el estilo, porque cuando lo veía me sentía culpable o no sé, me sentía a veces incómoda por todo lo que había pasado y era así de, ay, es que no sé, como que me carcomía la culpa o no sé. Fue difícil, fue estresante porque nadie sabía qué iba a pasar después de eso y nadie sabía si íbamos a estar bien o mal o si deberíamos participar o no. Nuestro profesor estaba enojado porque éramos un poco incumplidos en ese punto y no sé, todo era estrés. Yo diría que valió la pena al final, una vez que estuvimos en el escenario y lo presentamos, valió la pena, pero en cuanto él dejó el grupo fue confuso, estresante. Hubo muchas peleas en el grupo, muchas peleas. Entonces causó estrés, sí fue una ruptura importante, pero pudimos sacar el proyecto y aunque lo extrañamos, se logró. Después de la ruptura ya me sentía, pues, no sé, bien, me sentía más libre, que no tenía que dar explicaciones de nada a nadie otra vez y no sé, siento que ese es uno de mis problemas, que nunca busco nada en ese aspecto. En teatro, pues como ya había dicho antes, me enojé y ya después traté de comprender, pero ya fue como algo tarde como para hablar de lo que había sucedido. Estos eran los arrepentimientos y sentimientos de aquellos jóvenes, y también los míos. El 50% de ellos y el 50% mío. Sentimientos que habían sido ocultos y perdidos. Quizás estábamos arrepentidos de no haberle preguntado directamente. Quizá debimos haberlo notado antes de su salida. No haberlo reemplazado y dejar morir la obra, entendiendo lo que esto conllevaría. No haber sido capaz de hablar sobre esto con él. Y finalmente, haberlo dejado desaparecer tan fácilmente. Aún así, avanza. Dolorosamente me muevo hacia adelante sin dejar nada atrás. Estoy saliendo hacia la luz. La prolongada historia ha llegado a su final. Recuerdo mis memorias, dejando mi trabajo sin terminar y dejando un amplio y gustoso espacio negro. Hacia la siguiente historia, damos un salto. Cientos de amores tomará para sanar un rasguño en la balanza del alma, pero el corazón es como una piedra en la costa. Poco a poco, con las olas, el amor tomará forma. Sin embargo, sigo pensando en ti. Aun si las estaciones pasan, cuando cierro los ojos pienso en ti. Veo el mismo lugar, en el día en el que la lluvia nos mojó.